aquellos que van a oír, Señor, la enseñanza de tu palabra, Dios eterno, a través de las redes sociales. Danos, Señor, un corazón entendido, Padre, y permítenos, Señor, entrar de lleno, Señor, en tu palabra y aprender lo que tú deseas, Señor, que nosotros sepamos. En tus manos ponemos ese tiempo, Señor. Amén, Señor. Amén, Jesús. Muy bien. Hermanos, vamos a hacer un pequeño recorrido, un resumen de lo que habíamos estudiado el lunes pasado, ¿verdad? Basándonos en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 10. No lo vamos a leer todo, vamos a leer probablemente parte porque ya avanzamos en lo que es una primera parte. Pero cuando nosotros nos adentramos en el reinado milenial, les hablaba acerca de que muchos dividen la historia de la humanidad bíblicamente en 7 periodos de tiempo que se llaman dispensaciones. La primera etapa de tiempo desde que Adán fue creado hasta que cayó fue la inocencia. Después, desde que cayó hasta que empezó el gobierno humano, fue la conciencia. De ahí está el gobierno humano. Y después de eso entra otra etapa, que sería la cuarta etapa con Abraham, que sería la dispensación de la promesa, cuando Dios trata con Abraham. Y la quinta etapa de la historia de la humanidad, bíblicamente, es la ley, cuando los judíos, Dios les da la ley, y desde el tiempo de que se dio la ley hasta la venida de Cristo fue esa dispensación. Desde Cristo hasta nuestros días, que estamos en la sexta dispensación, es el tiempo de la gracia. Amén. Hoy, hermanos, estamos en un tiempo tan bonito que la salvación está al acceso de todos, de todo ser humano. La gran tribulación se pone como en una etapa así como un poco gris, porque no está ni en la gracia ni en ninguna otra etapa, sino que es un tiempo donde Dios va a tratar estrictamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está ahorita, sigue siendo el pueblo de Dios, pero está como en un stand-by, como dicen en inglés. Está ahorita detenido el trato de Dios con el pueblo de Israel, pero en la gran tribulación el protagonista principal delante de Dios va a ser el pueblo de Israel, porque antes de la gran tribulación nosotros, la iglesia del Señor, vamos a ser arrebatados. Cuando la iglesia del Señor vuelva con Cristo en su segunda venida, cuando sea una guerra contra el pueblo de Israel, entonces va a venir la iglesia del Señor y vamos a venir a reinar con Cristo. Esa sería la otra etapa, la otra dispensación, que sería la número 7, donde termina básicamente la historia de la humanidad, que sería los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Después de los 1000 años, y ahora vamos a hablar de las condiciones de la tierra en el milenio y también qué va a suceder al final del milenio, porque la palabra del Señor dice que Satanás es desatado después de los 1000 años y sale a engañar otra vez a la tierra. Después de eso comienza la eternidad. Vamos a ir entonces rápidamente en lo que habíamos estado observando, ¿verdad? Aquí ya corregí en lo que me había equivocado, entre el final de la gran tribulación y el milenio. Aquí pasan ciertas cosas bastante interesantes, ¿recuerdan? Entre la segunda venida de Cristo o entre el final de la gran tribulación y el comienzo del milenio. Ahí pasan cosas bastante interesantes. El Señor Jesucristo desciende del cielo y la iglesia viene con él. Ahí están los textos bíblicos. Jesucristo mata al anticristo y a los ejércitos de las naciones que están luchando contra el pueblo de Israel. Y número 3, se dan 3 juicios importantes. 2 de ellos están básicamente bien confirmados que son en esa etapa. Uno de ellos se ubica en ese tiempo, aunque no se sabe cronológicamente cuándo va a ser, que es el juicio de los ángeles de los que hablamos anteriormente, ¿verdad? Se dan estos 3 juicios. No voy a explicarlo, hermano, porque ya lo expliqué el lunes pasado. Estas diapositivas se las voy a dar a su pastor y él, pues, ¿verdad? Las va a vender no sé, $100 cada. No, él se las va a regalar. Entonces, mi hermano se las puede mandar. Toda esta información ustedes la pueden tener.
Ahora, otra cosa que va a suceder también entre la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida, no el rapto, la segunda venida de Cristo y el comienzo del reinado milenial es que las armas son destruidas y convertidas en herramientas para labrar la tierra. Ahí está el texto bíblico. También la tierra es limpiada de los cadáveres que quedan de todos los ejércitos que mueren y que el Señor mata con el resplandor de su venida. Luego se dan dos resurrecciones, los decapitados de la gran tribulación y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Esos son los que van a resucitar para reinar también con el Señor Jesucristo. Muy bien, ahora vamos a hablar de esta parte, las condiciones de vida y condiciones geográficas del milenio. Esto ya lo habíamos hablado, pero hoy nos vamos a detener un poquito en explicarlo más, ¿verdad? Y vamos a adentrarnos un poquito en los detalles. Hay muchas cosas, hermanos, que se omiten, ¿verdad? Que omitimos por, honestamente, es demasiada información y además de eso, hay ciertas cosas que algunas personas ubican dentro del milenio y hay otras personas que no lo ubican dentro del milenio. Por ejemplo, hay quienes aseguran de que el resplandor del sol será 7 veces mayor que el que es ahora. Y eso está en la Biblia también. Pero no quise meter eso porque son condiciones de las cuales no tenemos como una seguridad. Pero esto que sí vamos a hablar, sí hay una seguridad. Número uno, toda la tierra se volverá llanura. Si se recuerdan, el lunes pasado les hablaba de que las montañas fueron básicamente es el producto de aquel cataclismo universal del diluvio. Ahí es donde se crean las montañas y el Señor lo que hace en su segunda venida es que restaura la tierra a su estado original cuando Él la creó. Eso es lo que el Señor básicamente va a hacer con la tierra. Quiero que vayamos a un texto, no lo tengo acá, pero está importante que lo leamos en Romanos capítulo 8, por favor, y alguien me va a ayudar porque ahora sí me siento un poquito más cansado que el otro lunes. Romanos 8, y ahorita le doy la cita exacta. Capítulo 8 de Romanos, verso 19. Vamos a leer hasta el 23, del 19 al 23. Este texto no lo tenía, pero es necesario que lo leamos. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces aquí el dato que Pablo da es que la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a corrupción. Todo lo maravilloso de la creación de Dios empezó a corromperse, a arruinarse. La naturaleza de las bestias, todo eso que el Señor había creado perfecto por el pecado empieza a destruirse, a corromperse. La mente del ser humano, lo noble que el ser humano pudo haber llegado a ser y a pensar, se corrompe por el pecado y la inteligencia del ser humano viene a ser una inteligencia utilizada para el mal porque está contaminada por el pecado. Entonces, vámonos a la creación, porque aquí habla de la creación, es decir, la naturaleza, los animales, todo esto fue sujeto a vanidad por un pecado, por el pecado de Adán y Eva.
Entonces la palabra del Señor dice que el deseo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma sabe de que un día esto que está contaminado por el pecado, un día va a ser también redimido junto con los creyentes. Cuando los cristianos, cuando los hijos de Dios sean redimidos y el cuerpo transformado, que será el día de nuestra redención, ahí también la naturaleza misma va a empezar a tener una restauración completa. Obviamente después de la gran tribulación, porque en la gran tribulación todavía van a ver, ¿verdad? El Señor va a herir el sol, va a herir los mares, va a herir los ríos, van a suceder cosas terribles. Entonces, cuando comience el reinado milenial, van a haber cambios drásticos en toda la naturaleza. Ahora, si usted me pregunta, hermano, ¿qué va a pasar con todos los rascacielos de Manhattan? Bueno, muchos de ellos se van a caer seguro en los terremotos de la gran tribulación y en los juicios que van a venir. Pero ese tipo de preguntas no las podemos responder porque en realidad no hay una certeza de cómo va a ser visualmente las estructuras o qué cosas nuevas va a crear el ser humano ahora ya habitando con una mente restaurada y básicamente sin pecado, parcialmente, porque hay personas que en el milenio van a poder pecar y eso lo vamos a comprobar también aquí con la Biblia. Toda la tierra se volverá llanura. Zacarías 14, 8 al 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Para que todos participemos. Bien, el hermano Ernesto. Zacarías 14, 8 al 11. Estos textos son bien importantes. Dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananeel y hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Muy bien. Eso es lo primero que va a suceder. Esa es la primera restauración que va a pasar dentro del milenio. Vámonos ahora a Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4, que también habíamos leído anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. Isaías capítulo 2, versos del 1 al 4. Muy bien, mi hermano. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley Jerusalén, la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, si se adiestraran más para la guerra. Muy bien. Aquí está otros detalles importantes acerca de la condición de la tierra y de cómo básicamente Jerusalén se va a convertir en la capital mundial. Ahora, la palabra del Señor dice de que de año a año todas las naciones subirán a Jerusalén una vez al año para darle honra a Dios. Ahora,
quiero que usted entienda esto. Esto ya no va a ser como ahora que hay una constitución política para cada país y hay cancilleres gubernamentales ni presidentes, no, sino que Dios será el rey sobre toda la tierra. Él será el único rey. Y lo que va a gobernar es su palabra. ¿Quiénes se van a encargar de que esa palabra se cumpla? Nosotros. Nosotros. ¿Sabía usted que los cristianos tendrán autoridad sobre las naciones? Eso también está en la palabra del Señor. Al que venciere, dice la palabra del Señor en Apocalipsis, ahí hablando de las iglesias, al que venciere y guardare hasta el fin mis obras, le daré potestad sobre las naciones. Muy claro. Entonces, pero ¿cómo el Señor va a distribuir la autoridad, verdad, a los creyentes? Y eso es según el trabajo también que los creyentes hayan hecho aquí en la tierra para el Señor. Le vuelvo y le digo, son bastantes detalles, pero la palabra del Señor lo narra aún en la parábola, ¿verdad? De cuando el Señor le entrega las minas a aquellos que iban a trabajarlas. Muy bien, pero no lo tengo acá, no voy a adentrarme en eso. Ahora, quiero que nos vayamos otra vez a Zacarías para que nosotros veamos esto que va a suceder. Permítanme un segundo. Capítulo 14, verso 16. Esto olvidé ponerlo ahí. Lo voy a agregar antes de darle las diapositivas a mi hermano Juventino. Capítulo 14, verso 16 dice, lo voy a leer yo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Fíjese los castigos. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los que sobrevivan, acuérdense, hermanos, porque esto es importante. Ya vamos a ver la importancia de que entendamos de que al final de la gran tribulación habrá gente que sobreviva, que no serán ejércitos, van a haber niños, porque aún dentro de la gran tribulación habrán nacido personas, se seguirán procreando las personas. Algunos niños que hayan nacido al principio de la gran tribulación, al final tendrán 7, 8 años. Y después ellos entrarán también en el milenio, pero con otras condiciones de vida. Ahora, nosotros, yo quiero que usted entienda esto. La iglesia del Señor que se vaya en el arrebatamiento, la iglesia del Señor que sea arrebatada, esta iglesia o los que se vayan en el arrebatamiento no tendrán los cuerpos que estas personas tendrán al entrar en el milenio. Nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados. Serán cuerpos glorificados. No serán como los sobrevivientes de las naciones. Porque esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que ver. Pero antes de entrar en ese detalle, vamos a leer lo último. Capítulo 11 de Isaías, por favor. Capítulo 11 de Isaías, versos del 6 al 9. Por favor, si alguien lo puede leer. La naturaleza de la bestia volverá a ser como al principio. Isaías 11 del 6 al 9. Gloria a Dios. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar. Muy bien. ¿Se fija? Esto implica también de que en el milenio van a nacer nuevas criaturas. El recién nacido, el recién destetado, dice jugará con el áspid. Qué cosa más tremenda. Pero quiero leerles algo yo que no está aquí escrito, no lo he puesto aquí en la diapositiva. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 1, verso 30. Génesis 1:30. Estamos comparando la restauración de la tierra en el milenio con la creación de Dios al principio. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Las bestias, las aves, lo que se arrastra en la tierra, ¿qué comían? Así es. Toda planta verde les será para comer. La naturaleza de los felinos, eso no era así al principio. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Va a volver a cambiar la naturaleza de los animales, de comer carne a comer otra vez hierba, como lo hizo el Señor al principio. Vamos a leer Isaías 65:25. ¿Alguien me ayuda, por favor? El lobo y el cordero serán apacentados Apacentados. juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo ni santo monte, dijo Jehová. Muy bien. Más claro ni el agua, ¿verdad? Está claro. La naturaleza de la bestia volverá a ser como al principio. Otra cosa, habrán sobrevivientes de las naciones. Eso ya lo leímos. Nada más que me apresuré un poco porque estaba hablando de eso. En el versículo 16 de Zacarías 14 leímos que subirán, ¿verdad?, los sobrevivientes de las naciones de año a año a celebrar la fiesta de los tabernáculos y a darle honra y gloria a Dios, que estará como rey sobre toda la tierra visiblemente el Señor en Jerusalén. Ahora, en Isaías 65:20, la palabra del Señor nos muestra que los sobrevivientes de las naciones podrán pecar. Y esta es una de las bendiciones, hablando de nosotros los redimidos, para el milenio o desde que nos vayamos con el Señor en el arrebatamiento, no conoceremos más pecado. Para nosotros no hay pecado. La palabra del Señor dice, y estaremos para siempre con el Señor. Pero vamos a leer Isaías 65:20. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Amén. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Aquí hay dos cosas muy importantes. Y esto, este versículo, aquí lo puse el 5 y el 6. Los sobrevivientes de las naciones podrán pecar, número 1 o número 5, y habrá muerte en el milenio. Esto está en el mismo versículo. Fíjese lo que dice, 65:20. Porque el niño morirá de 100 años. Eso implica dos cosas, que la vida va a ser restaurada como al principio, de igual manera. ¿Se acuerdan que Adán vivió creo que 900 y tanto de años? Y Matusalén, que fue el que más vivió, ¿no? 900, casi los 1000 años. Entonces, esa salud para el ser humano volverá a ser restaurada. ¿Pero para quiénes? Para los sobrevivientes de las naciones. Nosotros ya no envejeceremos, ya no cumpliremos años. Las leyes de la naturaleza ya no se aplican a nosotros porque tendremos un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesucristo. Ahí radica la importancia de luchar por irnos en el arrebatamiento. Porque después del arrebatamiento va a haber salvación, claro, pero a costo de la vida de las personas y van a ser decapitados, ¿no? En la gran tribulación. Pero la Biblia no narra de ellos la cena de las bodas del Cordero. Ellos se perdieron la cena de las bodas del Cordero. Ellos se perdieron el tribunal de recompensas de los creyentes. Es decir, las leyes que a nosotros nos regirán serán leyes espirituales eternas. Pero a las personas que después del arrebatamiento sobrevivan
después de la gran tribulación, y las personas que se queden, que sean cristianos, no van a tener la posición que la iglesia tenga en el momento del arrebatamiento. La posición de los que se van a casar con Cristo será superior a la de cualquier otro ser humano que después sea redimido. ¿Me entienden eso, hermanos? Muy bien. Entonces, implica que la salud será, la gente estará con una vitalidad tan grande que una persona que muera de 100 años en el milenio va a ser como un niño que se muere. Eso es lo que dice la Biblia. Y será, dice, verso 20, vamos otra vez ahí. Y porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué implica esto? Dos cosas. Número uno, que se podrá pecar en el milenio. ¿Quiénes podrán pecar? Aquellos que no tienen una mente redimida como los que se fueron en el arrebatamiento o los que han resucitado. Los que han sobrevivido de las naciones. Ellos todavía tienen una mente de un ser humano con vitalidad, con una tierra restaurada, pero su cuerpo no ha sido transformado. Entonces ellos tendrán la habilidad, la facultad de pecar todavía. Pero será una cosa tan extraña el pecado, porque la palabra del Señor dice que la ley del Señor o el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Es decir, toda la gente durante el milenio sabrá muy bien lo que será el pecado y que quien peque, y aquí está la cosa terrible, y el pecador que peque será maldito. ¿Qué significa? De que ya no hay para esa persona redención. El pecador que peque, ¿por qué? Yo quiero que lo comparemos con esto, hermanos. ¿Por qué Satanás y los demonios no tienen perdón? Porque ellos veían a Dios. Porque ellos estaban adorando a Dios. Ellos estaban en el cielo. Ellos estaban en medio de las orquestas angelicales. Entonces, hay una demanda más seria para aquellos que tienen más conocimiento que para aquellos que no tienen conocimiento. Y estas personas tendrán la oportunidad de ir a Jerusalén año tras año para adorar a Dios que estará allí en Jerusalén. De ahí gobernará Jesucristo sobre toda la tierra. Entonces, no es que la persona ahora en este tiempo del milenio sea ignorante de las cosas de Dios. Ellos conocerán a profundidad las cosas de Dios. Entonces, el pecado ya no será una cosa de que el que peque ahora en este tiempo pide perdón a Dios, Dios lo perdona, es redimido. En ese tiempo no existirá eso, porque el que peque en ese tiempo pecará ignorando las leyes de Dios, ignorando la persona de Dios. Es decir, no hay otra manera de poder arreglar eso. Entonces la palabra del Señor dice, el pecador que peque será maldito. Entonces, ¿qué sucederá? Vendrá la muerte sobre esa persona. Muy bien. Ahora, vamos a irnos ya, a saltarnos a cuando los 1000 años se cumplan. Entonces, pensemos, 1000 años gobernando la tierra, 1000 años donde la tierra será restaurada, 1000 años donde toda la tierra se oirán alabanzas a Dios. Ya no sé, yo no sé si a ustedes los desvelan vecinos poniendo el mariachi, ¿verdad? Y la tuba, ¿verdad? Acá sonando, Dios mío. Y lo desvelan ahí los fines de semana. Eso ya no existirá en el milenio. Porque todas las naciones adorarán a Dios. ¿Qué le parece? Qué bonito, hermano, esto. Todas las naciones adorarán a Dios. Ya no se necesitarán iglesias, porque toda la tierra será una iglesia casi adorando a Dios. Entonces eso es una cosa fantástica. Es algo que no podemos dimensionar lo que va a pasar en el milenio, porque es algo que no lo hemos visto jamás. Lo que nosotros vemos desde que nacemos hasta nuestros últimos días es pecado por aquí, pecado por allá, destrucción, muerte y tantas catástrofes. Pero en el milenio no se verán esas cosas. Muy bien. Vamos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 20, verso 7. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor?
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Siga hasta el 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Aquí se nos narra básicamente el final de la historia de la humanidad antes que comience la eternidad para todos. ¿Ok? Hay ciertas cosas importantes. Número uno, recuerden que al principio del milenio Satanás fue atado por 1000 años. No va a haber diablo en la tierra en esos 1000 años, pero Satanás será suelto. Ahora, no puedo entender cómo será el proceso del engaño. ¿Ok? Satanás saldrá a engañar a todas las naciones. ¿A quiénes va a engañar? A todos aquellos que sobrevivieron de las naciones y que tuvieron hijos y que nacieron dentro del milenio. ¿Por qué los podrá engañar? Porque no tienen la mente redimida que los hijos de Dios tendremos. Por eso pueden ser engañados. Hay una frase que a usted no se le tiene que olvidar jamás acerca de nosotros cuando seamos arrebatados. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ahí como por el verso 16, dice, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Y eso qué implica? Que aunque venga el milenio y vengan todas las etapas que todavía restan después del arrebatamiento, nosotros no podremos ser engañados, porque fuimos redimidos, porque el Señor nos dio una promesa, nos ha dado una promesa que estaremos para siempre con Él. Entonces, eso también implica que no podremos ser engañados después del milenio cuando Satanás salga a engañar la tierra. Entonces va a engañar a aquellos que puede engañar. Y esto es importante que nosotros lo consideremos, hermanos, porque las personas hablan acerca de la guerra de Armagedón. Esto será muy similar a la guerra de Armagedón, muy similar. Aún se vuelve a mencionar a Gog y Magog como nombres figurativos para las naciones, que van a ser en ese tiempo otra vez engañadas. ¿Y a dónde van a subir? Otra vez a Jerusalén. Y dice, y rodearán el campamento de los santos. Habrá un lugar donde estarán los santos del Señor. Entonces, rodearán las naciones y esa guerra será, no sabemos de qué manera será, pero se enfrentarán. Ahora, ¿por qué le digo que el proceso del engaño toma tiempo? No sabemos cuánto tiempo se llevará el proceso del engaño de Satanás con estas personas dentro del milenio. No sabemos, porque todo engaño comienza siempre con algo pequeño. Todo engaño comienza con una pequeña mentira. Y eso se va compartiendo entre otras personas. Lo mismo sucedió en el cielo cuando engañó a los ángeles. Y dice la palabra del Señor que el dragón arrastra con su cola la tercera parte de los ángeles. Entonces, el proceso del engaño dentro del milenio será muy similar. Ahora, número uno, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y se reunirán para la guerra. Muy bien. En Apocalipsis, donde hemos leído, verso 8, y saldrá a engañar, dice la palabra del Señor, el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es importante, esto lo vio Pedro también. Fíjese cómo Dios en su amor y misericordia siempre dio revelaciones de lo que iba a acontecer en el tiempo postrero. Quiero que nos vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versos 12 y 13. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. 2 de Pedro, capítulo 3.
verso 12. Amén. Permítame, lea por favor verso 10. Del capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Deténgase un ratito ahí. Fíjese lo que Pedro vio. Los elementos, todos los elementos. Él vio la tierra entera. Ardiendo serán deshechos. Y fíjese los detalles que él da. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, Pedro casi como que vio, porque esto no se puede, este texto no se puede ubicar en ninguna otra parte de la historia, sino solamente al final del milenio. Lo que Pedro vio, porque en ninguna otra parte de la historia se queman los elementos enteros y la tierra entera y las obras que hay en ella, sino solamente acá, cuando Satanás se ha suelto, engaña a las naciones y suba a pelear contra los santos del Señor y contra el Señor mismo. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que descenderá, vuelvo y se lo leo, pero quedémonos en Pedro. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí se da otro cambio en la tierra. Y este es el último cambio que la tierra tendrá. Fíjense que, aunque nosotros no lo consideremos, básicamente como que no tuviera fin la tierra. ¿No se fijaba en eso? Porque aunque los elementos son quemados y aunque desciende fuego del cielo, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, que habrá tierra también en la eternidad. Esto es una cosa que no podemos nosotros a veces nosotros leemos las cosas pero no las consideramos. Pero Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjese lo que dice Pedro. Vamos a leer ahora sí el verso 12 y 13, hermano. Sí, amén. Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos incendiándose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es una cosa tan bonita como aún los apóstoles recibieron este tipo de revelaciones. Ellos esperaban un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros de igual manera tenemos que esperar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, cuando esto suceda y el Señor ahora sí básicamente mate a los que suben, y el diablo también, ahora sí se llegó el fin del diablo en ese momento. Porque el diablo es lanzado al lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí sí se acabó. Ya no hay más diablo, ya no hay más demonios. Se acabaron. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver de que hay un punto y aparte, desde el verso 10 hasta el verso 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Aquí es donde nosotros entramos en la eternidad. Después de que Satanás sea suelto, engañe a las naciones, suban y peleen, y luego el Señor no solamente mate a las personas y haga descender fuego del cielo sobre ellos, sino que también vuelva a recrear la tierra. Entonces comienza la eternidad. Pero entre el momento que termine el milenio o esa gran rebelión y comienza el cielo nuevo y la tierra nueva, se da un juicio. Claro, esto voy a meterme un poquito porque lo tenía aquí. Creo que no sé si lo tengo. No, hasta aquí termina esto. Pero comienza el cielo nuevo y la tierra nueva. Hay 5 juicios que se dan y son importantes que se los diga. Porque después del milenio comienza y se da un último juicio, y es el juicio, quizás el juicio más horrendo que va a haber, el juicio más terrible que va a pasar. Dice la palabra del Señor: y vi un trono, un gran trono blanco, verso 11, y al que estaba sentado en él,
delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esta frase solamente quiere decir de que no había cielo ni tierra. Recuerden, el Señor deshace. Los elementos ardiendo, dice Pedro, serán desechos. Entonces, ahora nosotros vemos acá y dice, hay un trono, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es básicamente al final del milenio. Al final del milenio. Este juicio, vuelvo, repito, es el más terrible porque es el juicio de todos los condenados, de todos los que están en el infierno. Recuerden que aún en el milenio habrá una tierra y habrá un infierno, pero todas las personas después del milenio tienen que ser juzgadas. Los que murieron dentro del milenio, los que murieron antes de que el milenio comenzara, los que han muerto después de que Cristo murió. Es decir, el infierno está lleno de millones de almas. Muchas personas, y esto se lo comentaba el otro día, no saben por qué están en el infierno. Fueron devotos católicos, fueron muy buenos mormones. Y usted puede mencionar, fueron musulmanes bien entregados, murieron por sus religiones. Entonces ellos cuando se enfrentan a la eternidad dicen, ¿por qué estoy aquí? Esa es la confusión de ellos. Si yo fui bueno, le daba de comer a los que no tenían comida, fui devoto en mi religión, ¿por qué estoy aquí? Esas personas que están confundidas en este momento, que por qué están en el infierno, Dios, que es justo, tiene que sacarlos de ahí para comprobar su culpabilidad. Por eso la Biblia dice, y el Hades entregó los muertos y la muerte entregó los muertos. Esto es muy significativo porque el Hades es donde están las almas y la muerte solo puede tocar el cuerpo. Entonces significa de que resucitaron. Del Hades salió el alma y el cuerpo, que fue el que tocó la muerte, también es levantado. Entonces se reúnen delante del Señor y el Señor lo juzga y dice, y se abrieron los libros. ¿Cuáles libros? El libro de las obras. Todo ser humano tiene un libro donde están todas sus obras, sus cosas más escondidas, sus secretos más profundos están escritos en el cielo. ¿Sabe lo bonito de los cristianos? Que el libro que nosotros tenemos un día fue borrado. Y dijo el Señor, borrón y cuenta nueva. Y desde que aceptamos a Cristo comenzó un libro nuevo para nosotros. ¿Qué le parece, hermano? Qué bonito es Dios. Qué bonito es esto. Fíjese qué cosa más maravillosa lo que el Señor hace con los creyentes. Qué lindo es el Señor que nos permite básicamente como nacer de nuevo. La Biblia lo dice claramente, para escribir nuevas cosas. Ahora, si pecamos, estando ya redimidos, también es escrito, pero es borrado por la sangre de Cristo si nos arrepentimos. Entonces, se va a leer los libros. Hiciste esto, hiciste lo otro. Señor, no me diste una oportunidad. No, si tu primo era cristiano, aquí está. Y va a aparecer. Una persona dijo, hermano, pero eso no puede suceder. Porque cuando yo vea a mi familiar que no es cristiano, voy a llorar. No, es que no habrá dolor para nosotros. Esas memorias no existirán. Esos recuerdos son los que no existirán, que nos causen dolor y tristeza. Pero en ellos sí. Fíjense qué terrible es esto. Y la gente se va a parar y casi pudiera verlo yo. Esto es una imaginación, pero el Señor les comprobará su culpabilidad. Tal día, tal hora, te llegaron a tocar la puerta, a predicarte el evangelio y no quisiste. Te invitaron a la iglesia, te hicieron el llamado después del culto, no quisiste. Y te moriste en un accidente. Y ahora estás condenado. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice que se abrirá el libro de la vida? Porque habrán muchas personas, lastimosamente, como Judas, que también está en el infierno.
Entonces, ellos dirán, Señor, seguro mi nombre está en el libro de la vida. Y el Señor hará que revisen el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, después de este juicio terrible y donde se compruebe la culpabilidad de todos los condenados y termine la historia de la humanidad con este juicio, comienza la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Una cosa maravillosa. Ahora, voy a mencionar rápidamente los 5 juicios que habrán. Número 1 será el juicio de los creyentes, que no es juicio en sí, sino porque los juicios son para comprobar la culpabilidad de alguien o la inocencia de alguien. Pero para nosotros no habrá juicio, sino tribunal de recompensas. Entonces, más que un juicio, es un tribunal donde el Señor va a llamar a cada uno, vaya, pase, hermano Álvaro, a recibir la recompensa. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todos los cristianos de todas las edades, desde que el Señor murió hasta ese tiempo, ahí va a llamar el Señor para recompensar a lo que hagamos nosotros aquí en la tierra. Quiero que entienda esto. Lo que usted haga no compra su salvación. Su salvación el Señor se lo dio por gracia. Pero el trabajo que usted haga ahora salvo, se lo van a pagar. Esto que está usted aquí aprendiendo, se lo va a pagar el Señor. Cuando usted ora por alguien en su casa, se lo va a pagar el Señor. Todas estas cosas que hemos hecho. Por eso la palabra del Señor dice que no hagamos las cosas para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Porque lo que se hace para la vanagloria de los hombres no tiene recompensa. Solo le voy a dar una cita bíblica. 1 Corintios capítulo 3. En el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo, ahí por los finales versículos de ese capítulo, habla y dice que llegará un momento donde el día declarará la obra de cada uno. Y dice Pablo, si alguno edificó heno, hojarasca, madera, cosas que se destruyen por el fuego, no serán tomadas en cuenta, se destruirán. Pero aquel que edificó oro, piedras preciosas, esas cosas las tendrá como recompensa eterna. Entonces, ¿qué son esas cosas que a veces nosotros hacemos que no van a ser recompensadas en la eternidad? Esas cosas son una persona que oró para que los demás lo vieran, que ayunó para que los demás lo vieran, que cantó, predicó o enseñó para que sea alabado por los hombres. Esas cosas no van a ser tomadas en cuenta. O personas que se meten a ministerios sin tener llamado de Dios. Esas cosas no van a ser tomadas en cuenta. Esas son las que el Señor no va a recompensar. ¿Cuáles va a recompensar el Señor? Aquellas que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, ni siquiera sé por qué caí ahí. Por algo el Señor me lleva por ahí. Muy bien, después del milenio entonces el último juicio. La recompensa, el primer juicio. El otro juicio que hay es el de las naciones, ¿se recuerdan? Entre la segunda venida y el comienzo del milenio. El tercer juicio será el juicio de los judíos, del pueblo judío, que será juzgado según la ley del Señor. De ahí habrá otro juicio que es básicamente un misterio, que es el juicio de los ángeles, que también lo hablamos en la clase pasada. El otro juicio que va a haber será el juicio, ¿cuánto llevo ahí? 5, ¿no? 4. El último es el juicio delante del gran trono blanco, el que acabamos de leer. Y ahí culmina la historia de la humanidad y comienza la eternidad. Y eso ya se lo dejo al hermano Ernesto que le lea capítulo 21 de Apocalipsis. Es una cosa maravillosa donde hay una ciudad muy especial para nosotros y un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero este día yo quiero aprovechar para saber si alguien tiene alguna pregunta. Quizás muchas, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer ahorita. Muy bien. Mi pregunta es sobre el tiempo después del milenio. Nosotros todavía tendremos lo que es la memoria de nuestro pasado. Sí. Vaya, cuando
Esta es una pregunta bastante común, aunque no parezca, pero las personas siempre preguntan, hermano, ¿nos vamos a acordar de todo lo que había en la tierra? De muchas cosas, no de todas. La Biblia nos arroja bastante luz en esto. En primer lugar, vemos la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico se acordaba. Allá está Lázaro y Abraham. Él tenía memoria de lo que él vivió en la tierra. Entonces, habrá memoria, habrá una conciencia. ¿Cuál será la gran diferencia de los redimidos? Que en nuestra memoria no habrán cosas que nos causen daño. Porque esto va muy de acuerdo con la Biblia que dice, y no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor. Las únicas lágrimas que vamos a derramar, porque vamos a tener la habilidad de llorar, son aquellas lágrimas que vamos a derramar cuando, digamos, la hicimos. Valieron la pena los ayunos, valieron la pena los esfuerzos, valió la pena, estoy con Jesús. Entonces ese recuerdo sí lo vamos a tener. El recuerdo de estas clases, el recuerdo de todo eso. Entonces, sí habrá memoria, aún de la familia, pero se verá de una manera muy diferente. Aún los cuerpos serán diferentes. Muy bien. Usted tenía otra pregunta. Muy bien. Perdón, una última pregunta Sí. tocando ese mismo tenemos mucho tiempo sujeto. Es más que nada, ok, ya teniendo eso en mente, algo que usted acaba de comentar. Obviamente seremos diferentes en cuerpo y vamos a saber que tenemos familia, pero estaremos igual, no sé, llegar a tener la misma familia, o ya sería así todos y como todos. Eso es muy probable de que no sea como nosotros lo tenemos ahora, un núcleo familiar, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Y bueno, traigan el pozole y todos se reúnan. No, ya no. Porque la palabra del Señor, Jesús habló de eso cuando le preguntaron acerca de la resurrección de los justos y que una mujer se casaba con otro hombre porque se le murió uno y después se casó con otro porque se le murió el otro. Entonces le preguntaron, ¿cómo será en la resurrección? ¿De quién será la esposa esta? Y dijo, ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Les dice, porque en la resurrección no serán como los ángeles. No se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, aunque tendremos conciencia y memoria de nosotros como iglesia, de recordarnos y ver, hermano Juventino, aquí está, ¿verdad? Y nos alegramos en el cielo, nos vamos a recordar, nos vamos a tener este cuerpo y les voy a dar una referencia, 1 Corintios capítulo 15. Diferentes cuerpos. Y esa es una de los puntos principales que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15. Y Pablo hace una referencia y dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, haciendo la diferencia del brillo, porque el sol no brilla como la luna. Entonces los cuerpos serán diferentes. Aún usted, y esto lo va a encontrar en comentarios bíblicos en muchos lugares, donde se asegura de que los cuerpos glorificados serán diferentes los unos de los otros, porque la recompensa de Pablo no será igual que la recompensa del ladrón en la cruz. Entonces seremos diferentes y no nos conoceremos, pero no estaremos como un núcleo familiar. ¿Otra pregunta, hermanos? Yo, hermano. Ahorita. Traté de buscarlo aquí en el gran juicio, mi respuesta, ¿verdad? Pero no creo que no la encontré. Basada al milenio, las personas que leímos que va a haber pecado, que las personas van a pecar. Quiero saber si van a ser lanzados, las personas que pequen van a ser lanzados al lago o solamente tendrán muerte. No. Miren, el ser humano no puede dejar de existir. El ser humano y ustedes aún cuando estudian teología, que les animo a inscribirse en la escuela de teología, aún cuando estudia teología usted va a encontrar teorías que hablan acerca de que siempre hemos existido. Y esa es una teoría que los judíos la creían. No es que empezamos a existir en el nacimiento, ellos decían eso. Porque ¿se acuerdan cuando vieron aquel ciego? ¿Y quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? ¿Qué pregunta más ilógica? Porque nació ciego y le dicen, ¿quién pecó? Él para ver, porque ellos creían de que el ser humano existía desde antes del nacimiento. Entonces, salud. Entonces,
el ser humano no puede dejar de existir. Esa es una teoría que sostiene los testigos de Jehová. Ellos sostienen de que el pecador va a dejar de existir, ese va a ser su castigo. Pero en lugar de castigo, eso sería quizás una recompensa para el pecador, dejar de existir, no tener un castigo por los pecados. Entonces, el ser humano siempre va a existir y los que mueran en el milenio, que pequen, van a ser condenados y enjuiciados en el juicio del gran trono blanco. Muy bien. Una pregunta, pastor, que tengo aquí, la traigo aquí. ¿Qué va a pasar con los seres amados que se hayan ido antes que nosotros, que quizás, bueno, pareciera medio absurdo, ¿verdad?, que quizás no tuvieron la oportunidad de tener ese encuentro que nosotros tuvimos con Cristo cuando nos llamó? Me refiero a aquellos que no, ¿verdad?, que tal vez iban a una iglesia, que eran creyentes, pero nos reconoceremos allá o habrá oportunidad Muy de bien. verlos. Si murieron perdidos, ya no se puede, ¿verdad?, hacer nada, están perdidos. Ahora, que nosotros algún día podamos reconocerlos a ellos, no creo. Porque reconocer a un ser querido que se perdió nos causará tristeza. Y la Biblia dice que para nosotros, después de la redención, no habrá tristeza. Gracias. Entonces, eso implica que los recuerdos tristes como que se quitarán de nosotros. Y aún el reconocer a las personas. Sí, eso sucederá. Muy bien. Tenemos tiempo. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros familiar, pues es así relacionada, pero Sí. familiares que nunca escucharon, que nunca se les habló, que no tuvieron ese encuentro, ese conocimiento de la verdad. Bien, le voy a poner este ejemplo. Una persona, o hay personas que siempre preguntan, hey hermano, y aquellas personas del Amazonas que nunca tuvieron Biblia ni les hablaron, miren, eso nosotros lo podemos dejar en un misterio, ¿verdad? O nosotros podemos decir, se perdieron porque en este tiempo de gracia la única salvación y el único camino es Jesús. Y el que no acepte a Jesús se pierde. ¿Verdad? Sencillo. Hay personas que utilizan un texto de Romanos que dice, y aquellos que no conocieron la ley, pero vivieron conforme a la ley, teniendo la ley en sus corazones, aunque no la conocían, serán juzgados en base a esa ley. ¿Me explico? Vaya, pongamos esto. Una persona indígena de allá del Amazonas que nunca tuvo una Biblia, que nunca conoció a Jesús, muchas personas dicen, y yo, ¿verdad?, en esto me detengo, yo no asevero nada, pero en base a este versículo de la palabra del Señor en Romanos, que dice que serán juzgados en base a su razonamiento, muchos teólogos aseguran de que serán juzgados según su apreciación de Dios en base a la creación. Porque la naturaleza, dice, testifica de que hay un Dios. Y en su razonamiento adoraron a ese Dios y vivieron honrando a ese Dios. Algunos dicen así van a ser juzgados, pero aseverar algo así es muy delicado, porque nos daría falsa esperanza. ¿Me explico? O le podría dar una pequeña grieta a una persona para decir, entonces yo aquí en mi religión pues adoro a Dios y es el Dios que yo... Entonces es peligroso aseverar algo que pueda darle una esperanza a una persona de que haciendo las cosas fuera de la Biblia pueda salvarse. Pero es un texto que comúnmente se utiliza para poder darle la respuesta a situaciones como esa, de gente que no conoció el Evangelio. Muy bien, hermano. Gloria a Dios. Yo tengo una pregunta acerca de la vida en el milenio, ¿verdad? Porque dice que nosotros que nos fuimos en el arrebatamiento con Cristo, en el rapto, somos redimidos, personas redimidas. Y los que se quedaron para ser juzgados en el milenio, de los que dice usted que van a poder pecar, nosotros vamos a tener como que Dios nos va a tener en un lugar aparte, o vamos a tener roces con esas mismas personas que pueden cometer algún pecado o
o los que van a estar en ese momento, ¿verdad? Nosotros vamos a estar aparte o vamos a tener esos No, roles. no, no. La convivencia en el milenio va a ser en todo el mundo. Ahora, ustedes tienen, porque hermanos, tenemos que pensar de la manera en que, vaya, les voy a dar una referencia. El cuerpo de Cristo resucitado va a ser igual, o nosotros seremos igual que el cuerpo resucitado, glorificado del Señor Jesús. Seremos semejantes a Él, dice la Biblia, porque le veremos tal como Él es. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, nuestro movimiento ya no será, vaya, vamos a ir, qué sé yo, allá a Pachuca, vaya, vamos. ¿Cómo va uno a Pachuca? En avión, en autobús. Nosotros no nos vamos a mover de esa manera. Nosotros tendremos otras habilidades según el cuerpo glorificado. Vaya, vuelvo y nos vamos a Jesucristo. Cuando Jesucristo apareció, estaban los 12 reunidos, puertas cerradas. Jesús apareció y cruzó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Tenía un cuerpo porque le dijo, vaya Tomás, toca, aquí está, la marca de los clavos. Lo podía tocar. Era un cuerpo, pero no era regido por las leyes naturales. Eso mismo sucederá con los redimidos. Entonces, nuestra manera de movernos en la tierra será diferente. Yo no le puedo decir cómo, pero será muy diferente. Entonces, como la iglesia va a reinar con Cristo, entonces estaremos gobernando la tierra. No sé qué vamos a hacer. No, la Biblia no me dice, pero que vamos a reinar sobre las naciones, la Biblia sí lo asegura. Que vamos a reinar con Cristo. Entonces, uno de los deberes, me imagino yo, es que se cumpla la palabra de Dios en todas las naciones, de la cual nosotros nos vamos a tener que asegurar. Entonces, la convivencia entre los seres humanos con los seres redimidos será una cosa natural, pero nosotros nos moveremos diferente, viviremos diferente, sin regirnos con nuestros pulmones que tienen que respirar. Tendremos habilidades. Fíjense que la palabra de Dios es que es tan bonito meditar en todo eso, porque la palabra del Señor dice, bienaventurado el que venciere, le daré de comer del maná escondido. También habla de la cena de la boda del Cordero. Es decir, habrá la habilidad de comer y beber para los redimidos. Jesús cuando resucitó, sí. En el mensaje a Tiatira dice en Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Eso también tiene mucho que ver con lo que le está preguntando. Exactamente. Es eso, la autoridad que la iglesia tendrá sobre las naciones. Honestamente, traía la parábola de las minas, porque la palabra del Señor habla, si me la puedes buscar, la parábola de las minas. Ahora, la manera en la que regiremos a las naciones, no sé. ¿Qué mandatos tendremos que dar, hacer y gobernar? Será diferente. Ahora, cualquiera dirá, ay hermano, pero es que yo no puedo ni escribir ni leer. Es que la habilidad, miren hermanos, una vez yo leí un artículo que me dejó, Dios mío, me dejó pensando muchos días, porque este hermano, muy inspirado por el Espíritu Santo, hablaba de la mente de los redimidos. ¿Ya lo encontraste? Creo que ese es. Lucas 19:11. Vámonos ahí solamente para ver parte de lo que la iglesia hará también en el milenio. Muy bien. Verso 12, 19:12. Dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Oigan, siempre se menciona la palabra reino cuando habla del milenio.
Y llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad ¿sobre cuántas? Habla literalmente, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces, y así se va. Usted puede leer, ¿verdad?, después la parábola, pero de ahí se va con aquel que le dio menos y al otro menos y al que no hizo nada. Entonces, la mente de los creyentes, cuando sean redimidos, será una mente sumamente superior a la de Einstein, por ejemplo. Vaya, vámonos al Edén, a Adán. Adán le puso nombre a todos los animales que ahora conocemos. Y sabe que todos los animales tienen conexión con atributos científicos del animal. Es una cosa impresionante. Pero ¿cómo sabía eso Adán? Por su mente, que no estaba contaminada con el pecado. Entonces, vaya, por ejemplo, encuentran construcciones y dicen, si antes no habían herramientas como las que tenemos hoy, ¿cómo lo hicieron? Pues es que antes era muy diferente la manera de vivir y la manera de pensar, pero ahora nosotros que, por poco llegamos a las 9 de la noche, Dios mío, ya no aguanto, cansado, es decir, la vida para nosotros me explico, ya con 3 niños uno todo aturdido, ya no me explico, o sea, la vida para nosotros es una cosa tan, no se puede comparar pues con lo que Adán vivió. Entonces, ahora imaginémonos la mente de Cristo ya en nosotros. Eso va a ser una cosa impresionante. Muy bien. Adelante, hermano. Ya la pregunté aquí, pero ahora se la quiero hacer a usted. Hermano, ¿y qué pasa con los animales que mueren, a dónde vuelven al polvo? ¿Cómo? Bien, los animales no tienen alma. Los animales, lastimosamente, no tienen alma, ¿verdad? Entonces no son eternos. Cuando mueren, dice, el espíritu vuelve al creador, es decir, el aliento de vida, pero no pasa nada más con ellos. Ahora, alguien dijo, bueno, dijo un predicador, quizás a manera de broma, pero dije, tiene mucho sentido. Dice, el cielo será un lugar para gente que estará tan feliz que Dios llevará todo aquello que te hace feliz, aún si es aquel perrito que tanto amaste. No se me hace tan ilógico, porque el Dios que tenemos es un Dios muy sabio. Entonces, ¿habrán animales? Claro que sí, habrán animales. Claro que sí, habrá. Por si habrá alguno acá que extraña mascota, ¿verdad? No pierda la esperanza. Pero la Biblia no arroja mucha luz al respecto de eso. Hay otra pregunta, sí, hermano. Como en mi caso, yo tuve una sobrina que murió de 6 añitos. Sus papás, pues nosotros no conocíamos de Cristo. Sus papás no conocen de Cristo hasta ahorita. Ella murió, pero yo me voy a conocer con ella si un día la veo en el cielo. Claro que sí. Claro que sí. Aún hay mujeres que tuvieron quizás abortos no deseados. Es decir, que no pudieron concebir aquel bebé. Eso no significa de que no tuvieron un hijo. No, lo tuvieron. ¿Y nada más que no creció, pero está allá. Esos bebés están allá, entonces. No. Dice la palabra de Dios. De los tales es el reino de los cielos. Imagínense. Tengo otra pregunta, hermano, Sí, la última. Bueno, yo siento, ¿verdad? No sé, pero prefiero la respuesta de usted. De esas personas como los que están discapacitados, que son adultos, ¿verdad? Si ellos mueren, ellos van con el Señor. Claro, es que mire,
todo esto es en base a aquel que es consciente del pecado. Por eso el niño es salvo, porque él no, no tiene conciencia de pecado. Entonces, ¿por qué nosotros siempre a los 12 años invitamos que el joven se bautice? Porque a los 12 años ya se discierne entre el bien y el mal, quizás hasta más antes. Entonces, la palabra del Señor dice, porque de los tales, hablando de los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. No es que se van al limbo ni nada de eso, sino que ellos van. Usted perdió bebé. 2. Imagínese, va a tener más hijos allá. Imagínense, entonces, son personas que están allá. Son almas que fueron creadas en el vientre de una mujer. Quizás no se concibió aquí en la tierra, pero están en el reino de los cielos. Sí, esas cosas son lo que a los cristianos nos esperan. Mire, en el cielo van a haber unas reuniones impresionantes, gritos de alegría, unos abrazos largos que van a ver en el cielo. ¡Wow! Hermano, hay un texto que dice que habrá sorpresas en el cielo, ¿verdad? No sé, no se sabe exactamente qué. No he leído nunca que habrá sorpresas, ¿verdad? Sí, en el cielo, pero cosas que ojo no vio y oído yo, eso sí. Muy bien, hermano, tenía una pregunta. Le entendí así, sí. Sí, hermano, perdón, hermano. No, yo todo lo que está, no. Dice que no es. Hermano no es. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo tres preguntas, hermano. Muy bien. Es que ya que usted está aquí, quiero sacar provecho. Está bien, está bien. Hermano, una pregunta entonces aquí en el Gran Trono Blanco, ¿verdad? ¿Solo hay 2 libros que se van a hacer abiertos o hay más libros? ¿Solo 2 libros? Los libros fueron abiertos. Eso es los libros de las obras. O libros de las obras. Claro, si yo digo, y el libro fue abierto, habla de un libro. Pero cuando hablamos de los libros fueron abiertos, significa que cada uno tiene un libro. Donde están escritos sus obras. Ok. Y otra pregunta, porque fíjese que yo aquí en Apocalipsis, ¿verdad? A mí siempre, antes de que Hermano Ernesto empezara a enseñar, yo no me metí aquí porque primero me daba miedo y segundo, pues, ahorita, pues no le entendía nada, ¿verdad? Ahorita estoy entendiendo poquito porque, pues, soy muy lento de entendimiento yo. Pero fíjese que Dios tocó mi corazón, de todo aquí Dios tocó mi corazón dice que el juicio ante el Gran Trono Blanco. Dios tocó mucho mi corazón, ahí yo vi. Entonces, fíjese que a mí se me ha dado, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a evangelizar allá afuera, yo lo he leído esto, y a veces me sale por decirlo, ¿verdad? Yo quiero pues que usted me diga si está bien o no. Okay. Entonces yo a veces, no todas las veces, porque no todas las veces pasa, pero yo en mi mente siento que todas las personas que se mueren allá afuera, ¿verdad? Después de Cristo, que se murieron sin Cristo y sin esperanza, ¿verdad? Un día van a entregar cuentas en ese gran trono blanco. O sea, y todos los que se murieron y los que se murieron en el mar, ¿verdad? Así es. Ahí en ese gran trono blanco todos se van a estar y todos van a dar cuenta. Y también los cristianos que un día pues anduvieron camino de Dios, pero volvieron al mundo y se murieron. O también yo pienso que el profeta falso también creo, no sé. El infierno, tenemos que verlo de esta manera. Todos los que estén en el infierno y vayan al infierno y se pierdan van a estar en ese juicio. Ok, también el cristiano que todos. El cristiano que murió en pecados, alejándose de Dios, va a estar ahí también. Ok, hermano, una pregunta. Y los que murieron antes de Cristo, las personas que murieron antes de Cristo, ¿qué pasó con ellos? Igual, ellos están en el infierno. Y eso lo podemos ver nosotros miren hermanos, siempre una pregunta lleva a la otra, ¿verdad? Pero desde el principio de la creación ha habido un lugar para los muertos. Ese lugar se llama Seol. Abraham lo dijo, descenderé al Seol. ¿Por qué? Porque antes de que Cristo viniera, el paraíso y el infierno estaban en un solo lugar, abajo, el seno de Abraham. Entonces, cuando viene Cristo, porque es que sin Cristo no hay acceso al cielo, así de sencillo. Viene Cristo y toma a los que están en el paraíso, en el seno de Abraham, y los transporta, ¿verdad?, al cielo. Pero el infierno sigue ahí. Ahí están todos los que han muerto en la historia de la humanidad y que se han perdido. Sea en la ley, sea
en los tiempos de Noé, sea en los tiempos de gracia. Si se perdieron y se fueron al infierno, van a estar un día ahí, en ese gran juicio. Ok. Sí. Un pastor dijo de una explicación que tiene mucho sentido. En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba creyendo que el Mesías iba a venir. Luego, los que estaban aquí cuando Cristo vino y lo vieron y creyeron en Él. Y luego nosotros nos salvamos creyendo que el Mesías ya vino. Entonces es como el antes, presente y después, ¿verdad? Entonces, no sé, para agregar un poco a la pregunta que él dice de qué pasó con todos los que murieron antes, ¿verdad? Entonces ellos vieron de lejos la venida de Cristo y creyeron que le iba a venir, ¿va? Y vivieron su vida conforme a esa fe. Entonces eso les fue contado como justicia y se salvaron. Sí, ahorita aprovechen que nos quedan 10 minutos. A ver. Sí, disculpe que me sale un poquito de contexto. Solamente, esto pues muy frecuentemente pasa en el mundo, ¿verdad? Ajá. Como un embarazo artificial. Si la persona que lo hace, como si tiene perdón, y también pues los bebés vienen de parte de Dios. Es que miren, nadie puede crear vida, solo Dios. ¿Ok? Nadie puede crear vida, solo Dios. Y Dios ha dejado ciertas leyes que tienen que ser así, la semilla del hombre y el óvulo de la mujer. Esa es la manera. Ahora, la inseminación artificial ha venido por la ciencia que ha avanzado. Pero si Dios no quiere que se dé, no se da. Ni con inseminación. Yo conozco gente que se ha hecho inseminación y no se da. Si se da es porque Dios ha concebido vida y Dios lo ha permitido. Si Dios no lo quiere, aunque haga lo que haga, no hay vida. Y eso hay que tenerlo siempre en mente. El único que da vida es el Espíritu de Dios. Muy bien. Hermano. Una última pregunta yo también. Hace días el hermano Julio, creo, le hizo una pregunta a mi hermano Ernesto acerca se dice, bueno, yo he escuchado personalmente y la pregunta de él fue, ¿dónde están los muertos en Cristo ahora? Yo he escuchado personas que dicen que está en el paraíso, pero leímos en la Biblia y el hermano Ernesto su respuesta fue de que están durmiendo. Entonces, me quedé yo con esa duda. Él dijo, está durmiendo, pero yo he escuchado personas que dicen que están en el paraíso. Ambas respuestas son correctas. Vaya, el cuerpo está durmiendo. Y eso, perdón. No, el alma vive. El alma no tiene, el único que tiene facultad de dormir somos nosotros, que algunos los veo ya durmiendo. Porque tenemos un cuerpo que se cansa. Pero si ustedes se fijan en la referencia de Jesucristo, no lloren, ella duerme, hablando de la niña que estaba muerta. Lázaro también, exacto. Entonces, los judíos siempre se refirieron al dormir, refiriéndose al cuerpo muerto, porque ellos sabían que se tenía que levantar un día, o sea, tiene que haber resurrección de cuerpo. Pero el alma, Pablo lo dice, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Así de sencillo. Ausente del cuerpo, ¿han leído eso? Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Yo dice, quisiera estar con Cristo y que sería mucho mejor para mí. Entonces, él estaba hablando de morirse e irse. Pero estar aquí es más beneficioso para ustedes, dice. Otra referencia. Cuando el ladrón en la cruz le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba haciendo referencia a la resurrección, donde iba a venir el reino. Y todo apunta al reino. Y se iban a levantar todos los judíos, todos los justos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una cosa inmediata. Pero hubo un cambio de ubicación. ¿Okay? El paraíso antes era el seno de Abraham. Pero el seno de Abraham iban las almas de todos aquellos que morían justos.
como decía el hermano Ernesto, esperando al Mesías o salvo, ¿verdad? Cuando Cristo vino, Él abrió el acceso al cielo. Fíjense que uno cuando lee, por eso es importante que usted lea la Biblia, hermano, pero que la lea. No la entiendo, bueno, un día la va a entender. Pero Pablo dice, capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado ¿a dónde? Al tercer cielo. ¿Y qué dice? Que fue arrebatado al paraíso. Pablo estaba diciendo, tuve una visión, fui al tercer cielo y ahí está el paraíso. Esa es la ubicación que ha habido por la sangre de Cristo. Entonces, ahora que nosotros estamos en el tiempo de gracia, hemos recibido a Cristo, morimos hoy, inmediatamente al cielo, al tercer cielo, al paraíso. Un lugar ubicado allá para que todos estén en reposo, descansando. Y el cuerpo duerme, porque tiene que levantarse. Muy bien. ¿Quién, hermano, tenía otra pregunta? Muy bien, hermano, tenía una pregunta, muy bien. Hermano, disculpe, ahí que se quedó ahí, dice usted que todos, si nos morimos ahorita, ¿verdad? Somos arrebatados al cielo, ¿verdad? Entonces después todos nos presentamos nomás nosotros como cristianos ante el tribunal de Cristo para cada quien con la recompensa, recibir recompensa, ¿verdad? Si es que trabajamos, si no, pues no recibimos Vaya, nada. le voy a leer un texto para arrojarle luz un poco en qué pasará con las almas. Fíjense, fíjense. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Primera de Tesalonicenses 4:13, hablando siempre de las almas que están redimidas. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. Que duermen. Entonces está hablando de los muertos, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eso reitera también la idea de que estamos tristes porque alguien se murió. Entonces Pablo dice, no tengan tristeza por los que están muertos. ¿Ok? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, fíjese esta terminología que Pablo utiliza, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vaya, se lo voy a poner aquí ya con dibujo y todo. Cristo viene a arrebatar la iglesia, pero hay quienes ya están con Cristo. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Por qué los va a traer? ¿Por qué los va a traer? A los que están muertos en Cristo. Porque tienen que resucitar. Porque su cuerpo está enterrado aquí en los panteones de aquí de la tierra. Traerá Dios con Jesús, traerá las almas de ellos para que tomen un cuerpo. Un cuerpo nuevo. Fíjese, por eso dice acá. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos vamos a apresurar, no vamos a ser primero, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esto es el arrebatamiento, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces trae Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que están muertos en Cristo van a venir en el arrebatamiento, tomarán un cuerpo nuevo y dice, traerá las almas para darles un cuerpo, para resucitar el cuerpo que murió aquí en la tierra y que está enterrado acá. Pero dice, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. Entonces cuando usted conecta una cosa con la otra, dice, hey, tiene lógica. Y es muy interesante porque aunque los cuerpos están durmiendo, fíjense, hermanos, yo quiero que vean esto. Hay personas que dicen, y es no es malo decir eso, pero dicen, y su alma será salva. Y es correcto, su alma va a ser salva porque usted es un alma. Pero tan importante es su alma como el cuerpo que Dios le ha dado. Porque Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Algunas personas dicen, vuelvo
y me remito a 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice, porque Dios puede crear de la semilla, se siembra en semilla animal y se cosecha en espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Es mucho, pero dice, unos son los cuerpos terrenales y otros son los cuerpos espirituales, dice. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, dice, se siembra en cuerpo animal, significa de que nosotros hacemos cosas que aún los animales hacen, en el sentido de que ellos comen, usan ojos para ver, oídos para oír, nariz para olfatear, porque este cuerpo nos conecta con la materia, pero lo que está dentro es espiritual. Entonces, cuando resucitemos este cuerpo, ya no será regido por las leyes terrenales ni físicas, que necesitaremos esta nariz que yo todo el tiempo la ando tapada por la alergia. Ya no va a ser así, porque todo mi cuerpo será glorificado. Muy bien. Muchas gracias, pastor. No sé. Amén. Sí, dele, hay que aprovechar. Es que ahorita que estuvo hablando de eso, yo tengo una duda, ¿verdad? Sobre qué pasa cuando, como nosotros como cristianos, si el cuerpo lo queman, eso es, ¿qué pasaría como en este caso que? Muy bien. Usted va a escuchar que hay personas que condenan eso. Y la Biblia, en ciertos pasajes de la Biblia, condena el quemar los cuerpos, ¿verdad? Entonces, claro, nosotros vivimos en un país donde morirse es caro. Es cierto, hermano. Morirse es caro acá. Entonces la gente opta por lo más barato y dice, no, vamos a incinerarlo. Vaya, hay bastantes cosas que hablar con respecto a eso, porque ya se han dado investigaciones donde no queman los cuerpos enteros, sino que trafican ciertos miembros, apartan ciertos miembros del cuerpo que no son quemados, los trafican. Porque ahora hay una venta y compra de parte y esto desde México hasta aquí, en todos lados, en las partes del mundo. Las funerarias no solo en tierra, pues tienen un negocio redondo de eso. Entonces, considerando eso, ¿no? Pero yo le voy a dar mi parecer, porque la Biblia no tampoco condena rotundamente eso dentro de este tiempo. Pero Dios es tan poderoso de crear de cenizas un cuerpo inmortal. Le voy a explicar esto. Abraham vivió hace miles de años, pero el cuerpo de los seres humanos no deja de existir. Se convierte en otra materia, pasa a ser polvo, pero no deja de existir. Existe de alguna manera el cuerpo muerto en otra materia, pero no deja de existir. Simplemente se convierte en polvo y algunos en ceniza. Pero Dios es tan poderoso que de todas esas partículas puede dar cuerpos nuevos. Entonces, ese es un asunto que estamos así como entre, bueno, tal vez sí, tal vez no, pero no interfiere, esto quiero dejarlo claro, no interfiere en la salvación de nadie. No me quemé, que ya no voy a resucitar. ¿Quién dice que no? Sí, he oído gente que dice, sí, no. En realidad hay cosas que Dios siempre permitió dentro de la palabra de Dios, fueron cosas que Dios permitió por circunstancias, aunque Dios las prohibía. Por ejemplo, Dios le dijo a los levitas, de este pan sagrado no podrá comer ninguna otra persona sino los levitas. ¿Sí o no? Pero viene David y le dice al sacerdote, hey, no tienes aquí algo de comer, solo el pan sagrado, le dice. Y le da el pan sagrado y se lo comió y Dios no lo condenó. Entonces hay cosas que Dios permite según las circunstancias que vienen en la vida, porque si hay alguien que es comprensivo es Dios. Dios no es cerrado. En un día de reposo andaban los discípulos recogiendo espigas y las molían así, le quitaban todo y se comían las semillas. Los fariseos se jalaron el pelo y dijeron, ¿y esto qué están haciendo? Jesús les dijo, recuérdense que el hombre no fue creado por el día de reposo, sino el día de reposo por el hombre, dándoles a entender que es más importante el hombre que el día de reposo. Entonces Dios le da importancia al alma del ser humano y a su salvación más que cualquier otra circunstancia que pueda haber. Muy bien.
¿Estamos, hermanos? Muy bien. No vaya a decir los empaches.